Hola, ¿qué tal? Soy Helen Elizabeth Morales Miranda, docente del Grupo Atlas, y otra vez nos encontramos para hablarles sobre las manifestaciones gastrointestinales del VIH. Antes de hablar sobre este tema, me gustaría hacerles una introducción sobre lo que es en sí el VIH para tener en cuenta y, y saber cómo se van a presentar este tipo de manifestaciones gastrointestinales, que lo haremos en esta clase. Bien, cuando el VIH va a infectar a una persona, puede dar lugar a síntomas y signos que se van a presentar de 1 a 6 semanas después de la infección y van a durar de 2 a 6 semanas más o menos. Cuando se van a presentar estos síntomas iniciales, van a ser inespecíficos y van a ser similar a la infección de una infección vírica, por ejemplo, cuando nos da una gripe. Entre estas manifestaciones iniciales van a estar, por ejemplo, la hinchazón de los ganglios linfáticos, fiebre, dolores de garganta, erupciones cutáneas, las que, como son tan poco específicas, van a contribuir a que, aunque muy pocas personas se les pueda diagnosticar clínicamente la infección del VIH en sus comienzos. Aunque inicialmente algunas personas infectadas no van a manifestar este tipo de síntomas, aparentan estar sanas e incluso se sienten bien físicamente y pueden transmitir el VIH a otras personas. Generalmente vamos a hablar que la infección inicial va a ser seguida por un periodo carente de síntomas que va a durar desde meses hasta varios años, antes de que la enfermedad comience, ¿no?, a manifestarse clínicamente. Bien, entonces vamos a hablar también de un periodo de latencia, es decir, el que transcurre entre la infección, entre la persona se infecte y la presentación de los síntomas de VIH. Se puede prolongar esta, ¿no?, dándole tratamientos del tipo profiláctico de prevención de infecciones, ¿no?, sobre todo en etapa en que el sistema inmunitario ya no funciona en forma eficaz. Esta infección del VIH va a evolucionar hasta llegar al SIDA, ¿no?, que es la etapa terminal, el estadio C. Durante este periodo inicial, el nivel de este virus, ¿no?, de VIH en la sangre va a aumentar muy rápido y una vez llegado al punto máximo va a comenzar a descender. Paralelamente a esto, con el aumento también de anticuerpos, que van a ser sustancias producidas por el sistema inmunitario que van a actuar contra los virus, ¿no?, formados, que el virus de VIH. En este periodo inicial le sigue el periodo intermedio de latencia, ¿no?, que, como mencioné, va a ser el que sea entre la infección y la aparición de los primeros síntomas, en la que este nivel de anticuerpos se va a mantener elevados, mientras que el nivel del virus se va a mantener bajo. Ahora, durante el periodo final, en la presentación de los síntomas del VIH, o en este caso el SIDA, este nivel de anticuerpos que vamos a presentar va a disminuir y va a aumentar el nivel del virus, ¿no?, este virus de VIH, y durante este periodo, el estadio final, van a aparecer ahí las manifestaciones clínicas del VIH. Ahora, en las personas infectadas por el VIH, estas manifestaciones clínicas se van a presentar como consecuencias del daño producido por el virus, ¿no?, en el sistema inmunitario. Ahora, van a existir 3 clases de manifestaciones del SIDA, para ya ir a nuestro tema. Las infecciones que se van a dar, ¿no?, que lo vamos a ver, ¿no?, por diversos agentes, distintos tipos de cánceres, y ese es el segundo, ¿no?, el segundo tipo de manifestación clínica. Y por último, los efectos directos que va a causar el virus sobre el organismo.
Bien, entre las primeras infecciones, vamos a ver estas infecciones que las llamamos oportunistas. ¿Por qué oportunistas? Porque normalmente no nos deberían dar, pero cuando nosotros presentamos una inmunosupresión por causa de VIH, nos lo va a producir. Entonces, la más frecuente va a ser el tipo de la presencia de neumonía, ¿no? ¿Y quién lo va a causar? ¿Cuál va a ser la causa? Pneumocystis carini. Esta va a ser la causa principal. Se va a calcular que casi la mitad de los pacientes que van a presentar SIDA van a presentar este tipo de complicación. Ahora, las infecciones también pueden ser causadas por otros virus que lo vamos a ver ahora, que es por ejemplo el citomegalovirus, también bacterias, y una de las bacterias más importantes que tenemos que tener en cuenta es el Mycobacterium tuberculoso y otros microorganismos como por ejemplo hongos tipo la cándida, ¿no? Entonces, los efectos directos del VIH sobre el organismo van a incluir también lo que son los trastornos del sistema nervioso y del tubo digestivo. Y lo tercero, bueno, que lo mencionamos en segundo lugar al inicio, que eran también las manifestaciones que son los tumores, ¿no? O cánceres producidos por que nuestro sistema inmune está deprimido. Bien, ahora con esta introducción, ahora sí vamos a ir a lo que son las manifestaciones gastrointestinales del VIH. Entonces, como vimos, se van a presentar de dos maneras, en realidad de las tres maneras. Puede producirse infecciones, puede producirse tumores, ¿no? Cancerígenos, y también puede producirse lo que es una intervención directa en el tubo digestivo por causa del virus de inmunodeficiencia adquirida humana, ¿no? Entonces, bien, para hablar de las generalidades del VIH, van a ser infecciones, ¿no? Dadas, como vimos en primera instancia, van a ser oportunistas. También tumores, ¿no? Manifestamos. Sarcoma de Kaposi, el linfoma no Hodgkin, ¿no? Entonces estos son los más comunes. Ahora, van a afectar al 75 o al 95% de los pacientes a lo largo de la evolución, y siendo el 25 a 30% de los casos la sintomatología inicial. Simplemente el 25 y 30% de los casos. Ahora, en lo que es la fisiopatogenia, tenemos acá un cuadro, ¿no? Vamos a tener un trastorno inmunológico y patógenos oportunistas asociados. Entonces, vamos a tener un defecto inmunológico, va a haber una anomalía en las células T, va a haber un déficit en la secreción de inmunoglobulina A, una neutropenia, un déficit de fagocitos, déficit de macrófagos, teniendo en cuenta que el virus, el VIH, va a afectar, directamente en contra de los linfocitos del tipo CD4, ¿no? ¿Y qué más? ¿Cuál también va a ser el otro aspecto? Van a ser los patógenos del tipo oportunista, ¿no? Como las bacterias, la micobacteria, la salmonella, el citomegalovirus, la varicela, zoster, el adenovirus, ¿no? Los parásitos como ese Cryptosporidium, ¿no? El Microsporidium, el Toxoplasma, hongos como la cándida, parásitos como la Giardia, ¿no? Y el Aspergillus, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, nosotros tenemos algunas consideraciones que quería, quería compararlo con los esquemas que tenemos acá. Las manifestaciones clínicas raramente van a sugerirse por sí solas a una causa concreta. Lo habitual es que se presenten infecciones mixtas. Es por eso que acá les muestro, ¿no? No va a haber una infección así solita como este pan, ¿no? Que vemos acá, que van a ser infecciones solitas, ¿no? En cambio van a ser así como vemos acá el pan con las papitas que lo ponen a los costados.
¿no? Porque van a participar diferentes agentes, no solamente va a haber un tipo de agente, sino varios. Entonces, el objetivo del diagnóstico es buscar la presencia de las infecciones o lesiones susceptibles de ser tratadas eficazmente, ¿no? Por ejemplo, las candidiasis, las bacterias del tipo entéricas, el citomegalovirus, las neoplasias. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que si esto recidiva, ¿no? Va a ser lo habitual, ¿no? Entonces, a pesar de que se puede dar tratamiento, ¿no? Lamentablemente las recidivas son muy comunes. Entonces, las concentraciones de lo que es el CD4 pueden predecir el agente causal, ¿no? Porque dijimos que es donde va a atacar el virus, ¿no? Estas concentraciones del CD4, entonces nos puede decir que se está tratando de VIH. Entonces, las infecciones que se generan por gérmenes oportunistas no suelen presentarse hasta no haber concentraciones de CD4 por debajo a 100 o a 200 milímetros cúbicos, ¿no? Ese es el pequeño problema, ¿no? Y esos son estadios avanzados en donde los patógenos intestinales suelen formar parte de una infección sistémica o multiorgánica, ¿no? Sobre todo el citomegalovirus, la leishmania, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para dar estos dos ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La mejor estrategia a largo plazo para la prevención y bueno, el tratamiento de estas enfermedades gastrointestinales, ¿no? A estos pacientes es la terapia antirretroviral, ¿no? Entonces, acá vamos a tener, por ejemplo, cándida, ulceraciones, ¿no? El citomegalovirus, como lo fuimos mencionando, ¿no? Entonces, es un CD4 que recién de 100 a 200 va a manifestarse, ¿no? Entonces, lo único que va a sostenerlos es la terapia antirretroviral. Entonces, las expresiones de manifestaciones gastrointestinales del SIDA. Ya, para comenzar, vamos a tener las manifestaciones orales, ¿no? Entonces, entre las manifestaciones orales, primero tenemos a la cándida, la candidiasis oral. La candidiasis oral va a ser muy común, ¿ya? Se puede manifestar de formas distintas. Tenemos la candidiasis del tipo atrófica, la pseudomembranosa, o también la llamada estomatitis angular exudativa. ¿Ya? De nuevo, la atrófica, la pseudomembranosa y la estomatitis angular exudativa. El tratamiento que se le va a dar en realidad va a ser el fluconazol, ¿no? 100 miligramos por día, o el itraconazol 200 miligramos por día. En casos de afectaciones orales, en el contexto de lo que es la candidiasis mucocutánea crónica, en cambio el tratamiento va a cambiar. Tiene que ser con ketoconazol oral, ¿no? De 200 o 400 miligramos por día durante 4 a 6 meses, ¿no? O como alternativa el fluconazol oral, ¿no? En realidad. Ahora, tenemos que diferenciarlo con la leucoplaquia oral, leucoplaquia oral vellosa. Ya, una leucoplaquia oral vellosa, que va a ser una hiperplasia papilar causada por la infección crónica por el virus de Epstein-Barr, combinado con el virus del herpes. ¿De qué tipo? Obviamente el tipo 1, ¿no? El oral. O el papiloma virus o humano. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? El aciclovir oral, ¿no? A dosis de 200 o 400 miligramos. Pero ¿cuál es lo importante? Que se sabe reconocer si es una cándida o es una leucoplaquia oral vellosa. O sea, en el momento que se hace un raspado, ¿no? Si haces un raspado, porque se parecen mucho. Acá vemos en las imágenes, se van a parecer mucho. Pero lo que ocurre es que cuando se hace un raspado de la lengua, ¿no? Para diferenciarlas, en lo que es la cándida va
a salir, va a retirarse, ya va a ser como algo algodonoso que uno retira, ¿no? Retira, lo saca así, lo raspa de la lengua y va a salir. En cambio, en la leucoplaquia, no va a poder salir. Trato de rasparlo, pero no sale, ¿no? Porque es una hiperplasia en realidad, es una hiperplasia papilar. Entonces, al momento de sacarlo, no va a poder salir. Luego vamos a tener también ulceraciones de la mucosa oral, ¿no? Como se observa en la imagen, que van a ser más frecuentemente multifactoriales, ¿no? Van a ser multifactoriales, o sea, un solo ente no lo va a producir. Pueden ser de diferentes tipos de agentes, ¿no? Como por ejemplo el herpes, citomegalovirus, ¿no? Y vamos a tratarlo según la causa, ¿no? Aunque la mayoría van a ser inespecíficas. Entonces lo que más se usa son corticoides del tipo tópico, ¿ya? Y se presentan ulceraciones bucales indoloras y de base que son muy duras, endurecidas. Entonces uno tiene que descartar también chancro duro o chancro del tipo sifilítico, ¿no? Siempre teniendo en cuenta eso. Luego también tenemos la gingivitis necrotizante. La gingivitis necrotizante va a ser una lesión del tipo aguda, que va a ser semejante, por ejemplo, a lo que sucede en los casos de una leucosis aguda, ¿no? Que con frecuencia va a producir una exodoncia, ¿no? Se le tiene que retirar el diente al paciente. Y se debe más que todo a gérmenes de qué tipo, lo que abunda en lo que es la región oral, ¿no? Gérmenes de tipo anaerobio. Y lo voy a tratar con metronidazol tipo oral, ¿no? 500 miligramos cada 8 a 12 horas. Luego también tenemos el sarcoma de Kaposi. Este sarcoma de Kaposi va a aparecer con frecuencia en la cavidad oral. Sí, va a aparecer no solamente en la cavidad oral, no puede presentarse en diferentes lugares, pero con frecuencia se aparece también en la cavidad oral. Acá tenemos una muestra de sarcoma de Kaposi. Generalmente se va a asociar a otras localizaciones al tipo cutáneas o digestivas. O sea, al presentar acá, ¿no? En cavidad oral también va a presentar en otro tipo de localizaciones, en el tubo digestivo, ¿no? En la piel. Ahora, el diagnóstico va a ser clínico, pero para diferenciarlo de otro tipo de neoplasia se le tiene que sacar una biopsia. Entonces, ¿cuál va a ser su tratamiento? Tenemos que sacarlo, ¿no? Una escisión del tipo quirúrgica y también quimioterapia, ¿no? Bien, luego tenemos las manifestaciones esofágicas. En este caso vamos a tener, miren, acá también vemos, parece lo que son la cándida, ¿no? Miren cómo es la cándida del tipo esofágico. Miren, cuando se le hace una endoscopía se le puede encontrar al paciente todo su tubo esofágico lleno de una, una sustancia pareciera algodonosa, ¿no? Que es la cándida. Entonces, vamos a tener también la cándida, también el citomegalovirus. Entonces, vamos a tener esofagitis, más que todo, infecciosas o también del tipo tumoral. Entonces, se calcula que cerca de un 40% de los pacientes con VIH pueden desarrollar síntomas del tipo esofágico, ¿no? ¿Qué síntomas? Disfagia, ¿no? No puede hacer pasar los alimentos, ¿no? Odinofagia, no puede pasar los líquidos y dolor retroesternal. La esofagitis, que se da por cándida, es la causa más común de síntomas el tipo esofágico, es lo más común, viéndose que más o menos un 50 al 100% de los pacientes sintomáticos va a ocurrir cuando el agente causal se va a diseminar desde la boca hacia el esófago. Ahora, la segunda causa, como vemos acá, ¿no? Este dibujito, tenemos el citomegalovirus. Este citomegalovirus se presenta más o menos a un 6 al
16 a 20% de los pacientes con síntomas del tipo esofágico, ¿no? Como disfagia o dinofagia, que ya lo mencionamos. Sin embargo, cuando se consideran solo las lesiones ulcerativas de la mucosa esofágica, se va a convertir en el agente más común, ¿no? Ahora, otras causas de esofagitis para no olvidarnos, ¿ya? Para no olvidarnos, otras causas de esofagitis van a incluir la infección, porque también el herpes simple, no olvidar eso. Ahora, existen casos descritos de varicela zoster, Mycobacterium tuberculoso, después Cryptosporidium, luego angiomatosis basilar, que también van a presentar, van a ser causas de esofagitis, ¿no? Ahora, los tumores esofágicos también se va a dar. El sarcoma de Kaposi esofágico se demuestra en el 1 al 15% de las endoscopías en los pacientes con VIH. Por eso es que cuando uno encuentra una lesión oral, ¿no? Y presume que es un sarcoma de Kaposi, tiene que hacer una endoscopía. Tiene que descartar también de que se encuentra este tipo de sarcoma, este tipo de neoplasia en el tracto digestivo. Ahora, ¿y cómo se va a presentar? Se van a presentar pequeñas, múltiples, pueden ser nodulares, polipoideas, ¿no? De color rojo vino, algo con frecuencia van a ser forma umbilical, ¿no? Forma umbilical, forma polipoidea. Entonces, como es un mucoso, no va a ser que la biopsia resulte negativa, ¿no? Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta. Ahora, el linfoma no Hodgkin, y que también lo mencionamos al inicio, es en realidad muy raro, ¿ya? Pero también se podría presentar. Luego también tenemos los trastornos de la motilidad. Los trastornos de la motilidad esofágica, o sea, todo lo que es el peristaltismo en tipo esofágico, ¿no? Acá como vemos, esto es lo normal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que más o menos hablamos de un 20% de los pacientes con VIH en los que cuando se les hace la endoscopía por disfagia no se va a detectar, pero nada, absolutamente nada. Entonces, ni haciéndose la biopsia se detecta. Y no se demuestra que haya algún tipo de infección ni nada de eso. Ahora, una causa posible es la presencia de trastorno de la motilidad. Entonces ahí es donde uno tiene que descartar esto, porque en un 50% estos pacientes muestran alteraciones motoras en la manometría, ¿no? Al ver la presión, ¿no? Cómo se está, cuando uno hace la manometría tipo esofágica, ¿no? Con qué presión está dando el peristaltismo. Y lo interesante es que van a ser reversibles, ¿no? Ahora, normalmente se podría utilizar procinéticos, ¿no? Agentes que puedan ayudar a la motilidad, pero bueno, hay artículos que discrepan también con esto. Luego tenemos las manifestaciones duodenales. En las manifestaciones gastroduodenales tenemos a la duodenitis, ¿no? La gastritis o la duodenitis. Y entre las infecciones que se han descrito en la gastritis y duodenitis, las más clásicas es por citomegalovirus, ¿no? Por Cryptosporidium, ¿no? Que yo lo voy a consumir a este tipo de agente mediante la bebida de aguas contaminadas, ¿no? Como se ve en la diapositiva, ¿no? Y voy a eliminar el ooquiste, que otra persona podría beberlo, y lo mismo, ¿no? Lo mismo. Entonces, también tenemos al Microsporidium, a las micobacterias, a Pneumocystis carini, a Toxoplasma, también la duodenitis por Leishmania y otros protozoarios, ¿no? Ahora,
Cuando hablamos de una infección muy frecuente, que es la infección del Helicobacter pylori, antes de entrar a lo que es hemorragia digestiva, es mucho menos frecuente. O sea, por Helicobacter pylori es menos frecuente. Incluso en los casos de que haya gastritis crónica o enfermedad ulcerosa. Lo contrario que ocurre en una persona normal, ¿no? Porque lo más frecuente es que la gastritis se produce por Helicobacter pylori. En cambio, en una persona con manifestaciones de VIH, tener en cuenta que no es así. Siempre descartar citomegalovirus, Cryptosporidea. Ahora, tenemos también tumores gástricos duodenales, ¿no? Que se tiene que descartar siempre. El sarcoma de Kaposi, el linfoma no Hodgkin, es el más frecuente en lo que es el estómago que en el esófago, ¿no? Siempre tener en cuenta eso. En forma de una masa como infiltración de la mucosa, ¿no? Entonces, ahí, bueno, el tratamiento va a ser la quimioterapia, ¿no? Bien, ahora, cuando hablamos de hemorragias digestiva, hablamos de una hemorragia digestiva alta. Entonces, vamos a tener dos tipos, ¿no? Las que están relacionadas con la infección del VIH, que van a ser el 55% de todas las hemorragias digestivas altas, y las que no están relacionadas con este VIH, que es el 45% de todas las hemorragias digestivas altas. Ahora, en las que no van a encontrarse relacionadas, vamos a tener a quienes, a las varices esofágicas o gástricas, a las lesiones agudas de la mucosa gástrica o duodenal, a una úlcera gástrica o duodenal, ¿no? Y como dijimos, ¿no? Una úlcera gástrica que es lo que ocurre, que el Helicobacter pylori salga negativo y se trate de otros agentes, pues, ¿no? O también el síndrome de Mayory-Weiss, ¿no? Entonces el síndrome de Mayory-Weiss que también tenemos que tener en cuenta. Ahora, ¿qué es lo otro? Los relacionados con la infección del VIH. Entonces, ¿cuáles son los relacionados con la infección del VIH? Van a estar dadas por infecciones esofágicas, ¿no? Por ejemplo, lo que es la cándida, el virus, el herpes, el citomegalovirus, algunas ulceraciones que pueden ser idiopáticas, ¿no? Pero pueden causar por el VIH. Otras por el microsporidium, ¿no? Como tenemos acá en la fotito, ¿no? Y otros agentes. También pueden estar dados por el sarcoma de Kaposi, el linfoma no Hodgkin, ¿no? Luego, para seguir con lo que es las manifestaciones, tenemos a las manifestaciones del tipo intestinales. En estas manifestaciones intestinales vamos a tener a la diarrea crónica. En esta diarrea crónica va a formar el comienzo, va a ser en realidad tomar parte, o sea, del comienzo en la mitad de los casos de los pacientes con VIH. Es decir, la mitad de los pacientes, 50%, se va a presentar con diarrea crónica. Entonces va a acudir al médico por presentar diarrea crónica y es así como se le va a diagnosticar que tiene VIH, ¿no? Entonces siempre tener en cuenta eso. Una persona que llega con diarrea crónica, tener en cuenta de hacerle un ELISA para saber si tiene VIH. Ahora, va a haber infecciones que van a producir esta diarrea. Tenemos a las bacterianas, ¿no? En las bacterianas vamos a tener a la salmonella, el campylobacter, a la shigella y Yersinia. También tenemos al Clostridium, ¿no? Del tipo difícil o perfringe, ¿no? Ese tipo de Clostridium. Ahora también tenemos a los protozoarios. ¿Qué tipo de protozoarios? Los clásicos que hemos visto, ¿no? El Cryptosporidium, el Microsporidium, una Isospora belli, una Cyclospora, un Toxoplasma gondii, Giardia lambrea, Ixoplasma capsulatum y las víricas, ¿no? En las víricas tenemos al citomegalovirus, al virus del herpes simple, el adenovirus, el VIH, ¿no? El mismo VIH, también al rotavirus, ¿no? ¿Qué más?
tenemos en estas manifestaciones otras, ya, las infecciosas, pero también esta diarrea crónica puede ser causada por neoplasias. ¿Y qué neoplasias, perdón? Entonces las que hemos visto, ¿no? El sarcoma de Kaposi, y en este caso, en las manifestaciones intestinales, a diferencia de las anteriores, es más probable que se produzca linfoma no Hodgkin, ¿ya? Entonces, acá es donde se va a presentar con mayor incidencia lo que es el linfoma no Hodgkin. Bien, tenemos ahora las afectaciones del intestino delgado, ¿no? Entonces, la afectación del intestino delgado va a producirse que se dé unas defecaciones, unas de ese tipo pastosas, voluminosas, van a ser poco frecuentes, pero van a ser diurnas, nocturnas, ¿no? Ahora, cuando se trata de una afectación del colon, entonces se tiene que tener en cuenta que, a diferencia de la primera, de acá, de la intestino delgado, acá es voluminoso, acá va a ser poco voluminoso. Van a ser como correa, muy frecuente, va a ser, acá es nocturna, diurna, acá más que todo va a ser diurna, y acá nocturna, diurna, y acá diurna, en las colónicas, que calma cuando ya uno defecta. Cuando uno defecta, calma, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los agentes que me van a presentar cuando hay una afectación del intestino delgado? Siempre pensar en Salmonella typhi, siempre pensar en una Salmonella que también no sea no typhi, en una Yersinia, en protozoarios como el Cryptosporidium, el Microsporidium, la Isospora belli, en la Giardia lambea, como tenemos acá, ya siempre pensar en esos gérmenes. Ahora, en lo que es la afectación del colon, tenemos al Campylobacter. El Campylobacter puede presentarse y puede producir una diarrea colónica. El Clostridium perfringens, el Clostridium difficile, una entamoeba. Las entamoebas podrían producir una diarrea, una blastocystis o minis, ¿no? El citomegalovirus, el mismo VIH. Ahora, también vamos a tener un tipo de afectación rectal, no solamente en el intestino delgado y en el colon. Esto va a estar dado por el citomegalovirus y el virus del herpes simple, ¿no? Bien, entonces, afectación colónica y la afectación rectal. La enteropatía por VIH. Esta enteropatía por VIH se va a dar lo que es una diarrea, pero se le suma a una esteatorrea, es decir, una diarrea unas heces que van a presentar grasa, ¿no? O sea, cuando hablamos de una eliminación mayor de 9 miligramos por ciento, ¿no? Lo normal es de 4 miligramos por ciento, pero en este caso va a ser mayor de 9, la rinosteatorrea, y va a haber una intolerancia a la leche, ¿no? Lo que va a hacer es que el VIH, no dijimos que una de las manifestaciones era que que el mismo VIH produzca alteraciones en el tubo digestivo. Acá es lo que va a dar, o sea, el VIH va a causar una atrofia vellositaria, lo cual va a reducir la actividad de la lactasa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso va a producir una intolerancia a la leche, ¿no? Náuseas, vómitos. Y luego tenemos también partida por VIH, ¿no? El síndrome de caquexia o Wasting síndrome, ¿no? Es el adelgazamiento extremo por la malnutrición calórica proteica en el SIDA. Se va a dar en el 15% de los casos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a producir en este tipo de síndrome caquético? Es una anorexia extrema, como vemos en los dibujos, ¿no? Asociado a un síndrome neurológico depresivo o no. Luego también se va a presentar una disfagia o dinofagia, un dolor abdominal,
se va a presentar diarreas, disfagia y enojagia, como ya explicamos. Luego también se va a presentar trastornos en la masticación y la deglución. Luego, la mala absorción en el contexto de la diarrea crónica, ¿no? Ahora, esto se va a dar por una infección y una colonización, pero bacteriana, pero que va a ser tipo crónica, ¿no? Entonces va a haber una falta de absorción de las sales biliares en la que se da en el ilio, ¿no? Una atrofia de la mucosa intestinal, ¿no? Entonces todo esto me va a llevar a un síndrome caquético, ¿no? Siempre tener en cuenta eso. Luego tenemos también lo que es el dolor abdominal y la ictericia y la hemorragia digestiva baja. Primero lo que es el dolor abdominal y la ictericia, ¿no? Este dolor se va a asociar a fiebre con escalofríos. Ahora, esta ictericia colestásica va a producir una hepatomegalia dolorosa, ¿no? Una hepatomegalia dolorosa. Y uno tiene que sospechar de qué, de colangitis, ¿no? Y esta colangitis en los pacientes con VIH generalmente va a ser infecciosa. ¿Qué gérmenes implicados se encuentran? El Cryptosporidium, el citomegalovirus, ¿no? Lamentablemente el 50% de los casos no se va a descubrir el agente etiológico. Y tenemos la hemorragia digestiva baja, ¿no? En el paciente ictérico tenemos la hemorragia digestiva baja, que va a ser una infección infrecuente, más o menos del 2 al 5%. En casi el 75% de los casos, la causa va a ser una infección del tipo oportunista, ¿ya? Y el 50% de los casos se va a dar justamente por citomegalovirus. Nunca olvidar. Luego también se puede producir ulceraciones en el colon, ¿no? Ulceraciones acá. Entonces, esto más o menos es en el 20% de los pacientes. Y también se va a producir sarcoma de Kaposi, lo cual puede llevar a una hemorragia digestiva baja. En el 15% más o menos. Entonces, se va a dar también, y nunca olvidar, trombopenia, ¿no? En lo que es los enfermos de VIH. Entonces, ¿qué es lo que va a generar esta trombopenia, trombocitopenia, ¿no? Entonces, eso va a producir que contribuya, al sangrado, ¿no? Al sangrado de estos pacientes si presentan, por ejemplo, hemorroides internas, ¿no? Entonces, eso va a producir también. Entonces, luego tenemos los condilomas acuminados, ¿no? Esos van a ser las manifestaciones anorrectales, cómo se ve, cómo se observa los condilomas, ¿no? Que va a ser dada por cepas del papilomavirus humano, ¿no? Entonces, el tratamiento va a ser con crioterapia, con la seroterapia, ¿no? Electrocoagulación, ¿no? Luego, también vamos a tener ulceraciones anales antes de pasar a las manifestaciones pancreáticas. Vamos a tener ulceraciones anales o perineales, también un 30% más o menos, pero acá se va a dar por el virus del herpes simple, sí, pero el virus del herpes simple es tipo 2 y también dadas por el citomegalovirus, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a producir? Y nunca olvidar, el citomegalovirus produce siempre colitis o enterocolitis, ¿no? Y entonces, para tratar el citomegalovirus, la elección ya no es la ciclovir, sino el ganciclovir, ¿no? Intravenoso. Ahora, luego también tenemos supuraciones anales, ¿no? Llenados de pus, melano, chancro, otras lesiones, ¿no? Entonces siempre tener en cuenta eso. Luego tenemos también las manifestaciones pancreáticas. En lo que son las manifestaciones pancreáticas, aunque esta afectación pancreática en el curso de la persona con VIH es un hallazgo necrópsico, es decir, recién lo vamos a hallar cuando la persona con VIH va a fallecer, entonces va a ser
en realidad muy frecuente ya encontrarlo en esta situación, ¿no? Más o menos en un 75% de los casos. Pero si hablamos de manifestación en sí, de lo que es pancreático, cuando una persona está enferma de VIH, es muy raro, ¿no? Entonces, pero sí se va a producir infecciones pancreáticas, va a producir pancreatitis. Entonces, debidas a que hay agentes, a Cryptosporidium, a micobacterias, a citomegalovirus, ¿no? Entonces, también tener en cuenta algunos tumores pancreáticos. Nunca olvidar el sarcoma de Kaposi, el linfoma no Hodgkin, que también se van a dar como hallazgo de tipo necrópsicos, ¿no? Entonces, luego acá tenemos la candidiasis, ¿no? Una fotito para que nunca lo olviden. Miren cómo se ve la cándida, ¿no? Acá la leucoplaquia, siempre diferenciarlo. Acá algunas ulceraciones, ¿no? Unas manifestaciones, unas heridas ulcerosas, ¿no? Para tener en cuenta eso. Siempre nunca olvidar, ¿no? Nunca olvidar este tipo de manifestaciones que en realidad son sintomatología muy frecuente en los que el paciente acude al hospital, ¿no? Para sin saber que presenta VIH, ¿no? Siempre tener en cuenta de que algún tipo de infección de este tipo me está hablando de un paciente que presenta VIH, ¿no? Siempre tener en cuenta sacarle un ELISA, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.